Más que un guerrero dragón 111, ¿por quiénes nos toman? ¿Por unos estúpidos campesinos a los que pueden intimidar cuando quieran? Dijo Lord Shen mientras caminaba por el campamento militar en el frente. No se había quedado inactivo la semana pasada, ya que actualmente se encontraba en el frente, librando la guerra de unificación final contra los reinos del norte. Los reinos de Jingnan y Zhou eran los únicos reinos que quedaban en pie y estaban en su último momento de lucha. Algunos podrían preguntarse por qué Shen avanzaba tan rápido en la unificación de China cuando le dijo a Tai Lun que llevaría alrededor de medio año. Fue solo una semana, pero durante ese tiempo había trabajado casi 5 meses. La razón fue la increíble hazaña de Tai Lun de aniquilar al ejército tibetano. Las historias y los cuentos que había ordenado difundir funcionaron muy bien. La gente e incluso la mayoría de los soldados prefirieron rendirse pacíficamente antes que enfrentarse a Tai Lun. No solo eso, había surgido un nuevo enemigo en la forma de Tíbet y la India. Y ante ese enemigo común, los gobernantes estaban más convencidos de que simplemente se rendirían ante Shen, en lugar de prolongar lo inevitable y perder su patria en manos de otros países. ¿Por qué seguirían actuando de manera extraña y luchando una batalla perdida por el honor cuando Tai Lun, que probablemente podría hacer el trabajo en un día, estaba luchando por ellos y protegiendo a toda China? Otra cosa a tener en cuenta fue que el norte estaba familiarizado con la lucha contra invasores de otros imperios, por lo que comprendían la situación. Así que lo único que quedaba por hacer era someter a algunos nobles arrogantes y príncipes oscuros que todavía residían en el reino incluso después de que el rey decidió rendirse. En resumen, las cosas fueron mucho más fáciles de lo que Shen podría haber imaginado, como siempre sucede cuando el milagro conocido como Tai Lun entra en acción. Propaganda para la victoria. Pero ahora surgió una tarea importante que requería la atención inmediata de Shen. ¿1000 guerreros? Leyó Shen con incredulidad, buscando 2 o más ceros detrás de ese número. Luego miró hacia arriba y alrededor del campamento. Solo en ese campamento había 10.000 de sus soldados, así que ¿qué esperan 1000 guerreros que intentan invadir China? Me vino a la mente la posibilidad de que pudieran ser fuertes, pero ni siquiera 1000 verdaderos maestros de Kung Fu podrán hacer mella en China. Entonces, ¿por qué los Gupta envían 1000 guerreros? ¿Podría ser que la maestra Gazelle, quien era reconocida por sus habilidades para recopilar información, estuviera equivocada? Mi señor, llegó otro pergamino junto con él, dijo el maestro perezoso mientras se encontraba de pie junto a Shen. También había leído lo que estaba escrito en el pergamino y contenía información sobre la alianza entre el Tíbet y la India y cualquier información que Gazelle pudiera obtener sobre la inminente invasión. Incluso detalles como cuántas personas apoyaban la invasión, lo que se les dijo a los civiles, etc., estaban incluidos en el pergamino. HM. Shen tarareó y tomó el otro pergamino del mensajero. Este pergamino era mucho más grande que el anterior y obviamente contenía más información. Shen abrió el pergamino y se detuvo después de echarle un vistazo. «Esto es», dijo, moviendo rápidamente la mirada para obtener una lectura aproximada. Luego cerró el pergamino y comenzó a caminar hacia su tienda. El maestro perezoso y el mensajero lo siguieron y cuando todos entraron en la tienda, Shifu arrojó el pergamino al suelo y se desenrolló hasta alcanzar 20 pies de largo. El maestro perezoso silbó. Vaya, nuestra niña estaba haciendo su trabajo. Shen también tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro cuando tomó el pergamino y comenzó a leerlo desde el principio, que contenía detalles de lo que había dentro del contenido. La política del Imperio Gupta, cómo se dividió en 4 regiones, los gobernantes de cada región y cómo llegaron al poder, la opinión de los civiles sobre el resto del mundo, su relación con el Tíbet, el número de oficiales, el número de soldados, la medición de las ciudades y la población, etc. Todo lo que había que saber estaba perfectamente guardado en ese pergamino. Si el conocimiento era poder, entonces ya habían ganado la guerra, reflexionó Shen. Pero lo que inicialmente llamó su atención y la de Master Sloth fue el título escrito con tinta más oscura. El arte de cultivar la propia esencia y el camino de la India hacia el poder. Shen decidió comenzar a leer desde allí y después de unos minutos de lectura y una miríada de emociones cruzando su rostro, dejó el pergamino y miró hacia adelante con sus ojos gigantes desorbitados. Oh. Una palabra concluyó su reacción. Ahora tenía sentido por qué enviaban solo 1000 guerreros para iniciar la invasión de China. Al principio, pensó que era ridículo que solo enviaran a 1000, pero ahora le pareció ridícula la situación porque enviaron a tantos. Era una exageración total comenzar una invasión. Finalmente se dio cuenta del peso que tenía la expresión 1000 guerreros de élite.
El título de guerrero se otorgaba solo a los más fuertes en el Imperio Gupta, a diferencia de China, donde la mayoría de los combatientes podían llamarse guerreros. Por ejemplo, había aproximadamente 3000 guerreros de élite en todo el Imperio Gupta y todos ellos eran capitanes y oficiales importantes. Está bien, no esperaba esto, murmuró Shen para sí mismo. Un nuevo sistema de poder, que también era poderoso. Pensaba que el resto del mundo era inferior a China por su falta de kung fu y pólvora. Pero parecía que el mundo también tenía su propio poder. Es exclusivo del kung fu chino, pero ellos tienen su propia forma de acumular poder. ¿Qué debemos hacer, mi señor?, preguntó el maestro perezoso. También tenía una sonrisa forzada en su rostro mientras leía el contenido del pergamino. No estamos listos todavía, dijo Shifu. Para hacer frente a este tipo de ataque, China no estaba aún preparada para luchar sin consecuencias. Podría perder la región occidental de China o le costaría muchos recursos. La imagen de Tai Lun apareció en sus mentes. ¿Estás preocupado?, preguntó el maestro perezoso. Shen no respondió. En cambio, simplemente tomó el pergamino nuevamente y comenzó a revisar la información proporcionada por Gazelle. Solo respondió después de unos minutos. Eres gracioso, por eso te mantengo cerca, dijo Shen. Entonces, ¿no vamos a hacer nada?, preguntó el maestro Pereza con los ojos muy abiertos. No dije eso, dijo Shen, pero no soy el único que recibió esta información. Pensé que sería mejor dejar que Shifu decida qué hacer. ¿Shifu? ¿Te refieres al Palacio de Jade? Sí, él personalmente me pidió que lo involucrara en este asunto porque la seguridad de China es deber del Palacio de Jade y del Guerrero Dragón. Veremos qué piensa sobre esto. El maestro Shifu, que estaba sentado frente al estanque del dragón dentro del salón de los guerreros, tenía una mirada profunda en sus ojos. Él también había recibido la información, al igual que Shen. De hecho, él fue el primero en recibir los pergaminos, ya que Shen estaba en el mapa más alto de China, mientras que el lugar de Jade estaba en el centro de China. La larga serie de pensamientos que tenía giraba en torno a su hijo, que estaba protegiendo a China en las fronteras occidentales, y la amenaza inminente. Su pensamiento se rompió cuando la puerta del salón de los guerreros se abrió de golpe y el guerrero dragón junto con los 5 furiosos corrieron hacia adentro con pasos apresurados. Maestro. ¿Qué pasó?, preguntaron al unísono y To, aunque era el más cansado, fue el primero en llegar hasta Shifu. Fueron convocados por Shifu y fue una convocatoria de emergencia con la campana del Palacio de Jade. Por eso, todos tenían una actitud seria. Tengo una misión que los incluirá a todos ustedes, dijo el maestro Shifu. ¿Todos nosotros? ¿Incluso yo?, preguntó To, ya que en su mayoría él era el que se quedaba en el Palacio de Jade mientras los 5 furiosos siempre estaban en una misión. El deber del guerrero dragón era estar disponible para algo verdaderamente importante. No necesitaba perder el tiempo en misiones inútiles que otros podían llevar a cabo. Sí, y la seguridad de China depende de esta misión, afirmó Shifu. Entonces, ¿de qué se trata? Una nueva amenaza ha aparecido en Occidente. El Imperio Gupta y los tibetanos están lanzando un ataque aliado contra China desde las fronteras occidentales. Espera, dijo Tigresa, ¿Tai Lun no está en las fronteras occidentales? Entonces, ¿estos son enemigos con los que incluso el gran hermano Tai Lun puede lidiar?, preguntó Po en estado de shock. No dije eso, pero sí, podría necesitar ayuda con esto. Solo conocemos las fuerzas enviadas por el Imperio Gupta y, sumado a eso, lo que sea que tenga el Tíbet de su lado, esto podría terminar mal, dijo Shifu. No me preocupa mi hijo, sé que puede cuidar de sí mismo, pero es solo un hombre contra un ejército de guerreros de élite. Aunque sea al menos para enfrentarse a cualquier enemigo que logre pasar, todos deben estar allí, dijo Shifu. Está bien. ¿Qué estamos esperando? Vamos a salvar a China. Espera un momento, no, también hay algunas cosas que debes hacer. Dijo Shifu y, aunque estaba entusiasmado, Po se quedó y escuchó. Esta no es solo una misión para todos ustedes, sino para cada uno de los guardianes de China, dijo Shifu, antes de dirigirse hacia la frontera, vayan a cada ciudad capital y recluten a los maestros allí. Diles que el lugar de Jade convocó a todos los maestros de Kung Fu. Ante la amenaza, un soldado normal no sería más que carne de cañón. Los 1000 guerreros de élite eran todos comparables a un maestro del Kung Fu. Contra un ejército tan poderoso, Tai Lun necesitaría un ejército propio. Ya no era un criminal solitario que luchaba contra el mundo, contaba con el apoyo de mucha gente. Era el segundo gobernante de la China unificada.
Ya no se trataba solo de una batalla entre Tai Lun y el enemigo. La situación se había convertido en algo más que una cuestión de proteger a China. Una guerra entre China y los Gupta. Una guerra entre China y el Tíbet. Una guerra entre el Kung Fu y el cultivo. China estará junto a su más grande guerrero. Y el Kung Fu no traicionará a su mayor maestro. Punto de vista de Tai Lun. Aunque no podía controlar el ki de otros como lo hacía Mei, de alguna manera podía replicarlo cuando se trataba de infundirles mi propio ki. Fue extremadamente ineficiente y era mejor bombearlo y fortalecer el objeto solo con mi ki, pero el progreso fue progreso de todos modos. No quiero alardear de mi talento, pero esto dice mucho de mi genialidad. Ya basta de eso, hablemos de un asunto más importante por el momento. Mei estaba durmiendo en la cama y su máscara se había caído mientras dormía, por lo que su rostro desnudo quedó al descubierto. Era hermosa, extremadamente hermosa. Tal vez tenía algo que ver con mi vida pasada y el hecho de que no había visto un rostro humano en mucho tiempo, pero tenía un encanto único que no había visto en décadas. Tenía la piel pálida y blanca que parecía casi enfermiza, probablemente porque pasaba la mayor parte del tiempo usando una máscara. Tenía el cabello blanco y sus pestañas y cejas eran hermosas y blancas también. Tenía un rostro juvenil, que mostraba que tenía 20 y pocos años y también tenía rasgos asiáticos. En general, era una joven muy atractiva que seguramente sería popular en mi vida pasada solo por su belleza. Despierta, es hora de desayunar, dije y pateé la cama en la que estaba durmiendo. Sus ojos se abrieron y revelaron un hermoso par de ojos plateados. Parpadeó una y dos veces antes de bostezar y levantarse mientras estiraba los brazos. Buenos días, dijo mientras se frotaba los ojos. Buenos días. Ahora lávate rápido, le dije y tardó unos segundos más en que el sueño desapareciera y se dio cuenta de que se estaba frotando los ojos. Ladeó la cabeza y vio su máscara caída en el suelo. Se detuvo de repente y se tocó la cara. Su máscara había desaparecido. Observé la multitud de emociones que pasaban por su rostro con una sonrisa divertida. Como llevaba máscaras la mayor parte del tiempo, no era muy hábil para ocultar sus emociones o ser estoica, por lo que podía leerla como un libro abierto. Espera, eso es quedarse corto. Era como un iPad que me mostraba todo sin tener que esforzarme en leer su expresión. Mi máscara, susurró, se me cayó. Sí, quizá la próxima vez uses correas adecuadas cuando vayas a dormir. Aunque no sé por qué preferirías ocultar tu lindo rostro, dije encogiéndome de hombros. Lo más probable es que ser una princesa y ser una humana, que están asociadas con los esclavos, no fuera una buena combinación. A sus palabras se quedaron atrapadas en su boca. ¿Bonita? Me miró fijamente a los ojos y la dejé. No lo vuelvo a decir, dije antes de darme la vuelta y salir de la habitación. Estuvo encerrada en su habitación durante bastante tiempo, pero finalmente salió y esta vez se deshizo de su máscara y de su ropa pesada. Sus rasgos humanos finalmente quedaron al descubierto cuando vi su piel, sus brazos y sus piernas flexibles. Fue una vista agradable, por más de una razón. ¿Me estás mirando?, dijo. Por supuesto, es la primera vez que te veo, dije. No, no es eso. Me estás mirando, pero no con aversión, dijo y dio un paso adelante. Seguí su movimiento, grabando su imagen en mi mente. La imagen de un ser humano, una mujer. ¿Por qué lo haría?, pregunté y finalmente volví mi mirada hacia sus ojos. ¿La gente suele hacer eso? Sí, prácticamente todo el mundo lo hace. Bueno, la mayoría de la gente es tonta, dije, y debería saberlo porque lo he experimentado en primera persona. La gente creía todo lo que se le decía, incluso cuando se trataba de odiar a otras personas o a una especie entera. Ayer compré pescado en el mercado con la idea de cocinarlo yo misma esta vez. Así lo hice. Corté el pescado con mis pinzas y puse a hervir agua para cocinarlo. ¿De verdad no me encuentras fea?, me preguntó de nuevo. ¿Era una inseguridad suya? No es que me importe, ya que respondí con sinceridad. No, todo lo contrario, dije, pero ella quería oírlo. Eres muy hermosa, dije y sus mejillas estallaron en rojo. Se puso la mano en la cara mientras asimilaba mis palabras. Pero ya basta de eso, déjenme centrarme nuevamente en el pescado. Seguí cocinándolo y preparé un delicioso pescado hervido para nosotros. Con mi agudo sentido del olfato y con un poco de ayuda del ki, preparé lo que probablemente sería el mejor pescado hervido del mundo. Mei también empezó a ayudarme mientras cocinaba arroz y cortaba algunas verduras para acompañar. Al contrario de lo que cabría esperar de una chica que vive en un castillo, era una cocinera competente. Preparamos la comida rápidamente y pusimos la mesa.
Ya era bastante tarde, así que era hora de desayunar. Aunque en realidad no necesitaba comida, la necesidad de pescado era eterna. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Mei mientras se sentaba a la mesa. Hoy intentaremos que influyas en las personas con tu ki. Puedes practicar conmigo, dije sin dudarlo, ya que lo había planeado. Todavía recordaba mi objetivo principal, que era proteger a China de invasiones. Aunque sin duda lo sabría si se produjera una invasión, ya que estaba literalmente en la ciudad militar del Tíbet, quería patrullar las fronteras un poco. Por lo que me dijo Mei, todavía había un problema entre el Tíbet y el Imperio Gupta, por lo que una invasión aún estaba lejos. Y tampoco tenían pensado enviar gente para capturarme, ya que estaba en su ciudad y comenzar una pelea aquí sería demasiado desastroso. Ella dijo que los nobles estaban teniendo un dolor de cabeza sobre qué hacer conmigo, pero lo más probable es que se saltearan la pelea conmigo y directamente invadieran China, con la esperanza de que abandonara la ciudad para proteger mi propio imperio. Mei fue enviada a Shigatse para apoyar al ejército principal y usar su habilidad especial para fortalecer las armas y armaduras del ejército en masa antes de que algo sucediera. Desafortunadamente, la conseguí antes que nadie. En algún lugar, dije y ella puso cara de enfado. Era extraño lo expresiva que era sin la máscara puesta. Y así, después de comer, pasamos toda la mañana probando mi teoría de que ella probablemente podría mejorar o controlar el ki de las personas para fortalecerlas. Con esto, podría hacer que un soldado normal se convirtiera en un maestro de Kung Fu que podría usar su ki para mejorarse a sí mismo. Sería un cambio radical en cualquier forma de batalla o guerra. Pero desafortunadamente no tuvimos éxito en eso. Bueno, ya es suficiente por hoy, dije y me levanté. Parecía que dudaba en terminar nuestra sesión por su cara. Normalmente disfrutaba de esto. Nunca me di cuenta mientras llevaba puesta la máscara. Fui al armario y saqué una cadena. ¿En serio?, me preguntó Mei con cara de pocos amigos. ¿Qué? Me voy a ir y no lo olvides, sigues siendo mi rehén. No puedo dejar que te escapes ahora, ¿verdad?, dije. Solo llévame contigo, dijo y sus ojos se volvieron suplicantes. Por favor. Tú y tus pequeñas piernas humanas no pueden seguir mi ritmo, dije. Entonces yo y mis pequeñas piernas humanas tampoco podemos escapar. ¿Qué sentido tiene la cadena?, replicó. Sí, pero sería una molestia si lo intentas y yo tengo que perseguirte. Encadenarte es la mejor alternativa, dije y estaba a punto de esposarla, pero ella levantó la mano. Espera, por favor, la cadena no, dijo y sus ojos se pusieron vidriosos. Desde la antigüedad, mi especie ha estado esclavizada y encadenada de esta manera. No me siento cómoda con esto, me suplicó. Genial, dije y le cerré el brazalete en el cuello. Pero no me importa. Urg. Hizo un sonido molesto e infló sus mejillas mientras yo envolvía la cadena alrededor de un pilar y la cerraba. Allí, con el largo aún puedes acceder al baño y a la cocina, dije con una sonrisa burlancia. Bueno entonces, mantente a salvo, dije y ella me maldijo, pero no le presté más atención y fui al balcón y salté. Volé hacia la torre más grande de la ciudad. Me quedé en el techo y miré alrededor de la ciudad con mis ojos. Aparte del hecho de que la ciudad estaba tranquila y con menos gente, nada era digno de mención. Entonces cerré los ojos y abrí mis sentidos. Capítulo 113. Ira y traición. Punto de vista de Tai Lung. ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta con los ojos muy abiertos al darme cuenta de que mi sentido del oído y del olfato ni siquiera podían cubrir toda la ciudad. Era como si algo estuviera reprimiendo mis sentidos. Pensé que la represión la hacía yo, pero me di cuenta de que no era así después de intentar liberarlos. Algo estaba interfiriendo con mis sentidos. Casi me sentí como si el mundo mismo me hubiera maldecido porque no podía hacer lo que quería. Solté un gruñido de ira y encendí mi ki, resistiéndome al mundo que intentaba reprimirme. Entonces finalmente me sentí aliviada de la represión cuando un nuevo mundo se abrió ante mí. Un mundo lleno de sonidos y olores me recibió mientras mis sentidos cubrían fácilmente un radio de más de 10 kilómetros, que podía aumentar con la ayuda de mi ki. Pero no necesité aumentar la distancia ya que inmediatamente detecté algo a unos 3 kilómetros a mi alrededor. Bueno, podría ser el eufemismo del milenio abordarlo simplemente como algo. Un ejército de 2000 soldados y lo que parecía mover montañas. Eso fue lo que percibieron mis sentidos. Extendí mi ki para tener una mejor idea de lo que se acercaba a mí y luego lo que descubrí me hizo fruncir el ceño profundamente. Y por la fuerza que sentí incluso desde esa distancia, estaba planeado. Ja 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 ja.
Una risa sin humor escapó de mi garganta mientras mi mente trabajaba horas extras para darle sentido a la situación. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que una fuerza tan poderosa pasara desapercibida para mis sentidos? ¿Se trataba de un ataque del Imperio tibetano? Pero no se parecía en nada a la información que recibí. Pensé que todavía estaban intentando conseguir la alianza con los Gupta. ¿Y cómo pueden acercarse a mí con tanta osadía? ¿No temen las consecuencias? Me habían mentido. Pensé que no era posible que alguien me mintiera porque siempre podía sentirlo con mi ki e incluso podía discernir la verdad de una mentira por el latido del corazón de una persona. Pero me engañaron por completo. ¿Cómo? Por supuesto, fue porque de alguna manera Mei logró alterar mi sentido. Siempre son los que parecen inocentes, ¿no? Cuando salí de mis cavilaciones ya habían pasado algunos minutos, por lo que inmediatamente tomé acción. Salté con una fuerte explosión que hizo que se derrumbara el techo de la torre. Salí disparado por los aires como un misil y luego volé hacia la posada. Ya no me importaba la etiqueta adecuada y entré en mi habitación. Quería ver a Mei y obligarla a revelar lo que estuviera escondiendo para obtener más información. Mei. Grité, pero solo me respondieron con silencio. La habitación estaba vacía. Miré el lugar donde la dejé encadenada pero ya no estaba allí. Se había escapado. Pero no importaba, iba a encontrarla. No podía esconderse de mí y no podía haber llegado muy lejos. Solo habían pasado unos minutos. Así que traté de encontrarla a través de su olor, pero mientras la buscaba, mi nariz percibió el olor de otra cosa. De los pisos inferiores y de mi propia habitación salía un olor intenso, a petróleo crudo o gasolina. Entonces, mis oídos captaron movimientos fuera de la posada. Pude escuchar claramente el chasquido de una armadura y el sonido de hierro pesado al moverse. El grito de los soldados se fue haciendo cada vez más evidente, y por sus respiraciones y latidos cardíacos, pude notar que eran cientos y estaban rodeando la posada en la que me encontraba. Mi cuerpo se relajó cuando la situación dio un giro repentino. De una vida alegre y pacífica, me encontré en medio de una guerra. Fuego. Gritaron y luego oí el sonido de las explosiones consecutivas. El denso olor a pólvora me había advertido de esto hacía mucho tiempo. Entonces las balas de cañón atravesaron la posada con un fuerte ruido desgarrador. La madera quedó expuesta y se cortó en pedazos con muchos costos mortales. Todo el edificio se sacudió violentamente y de inmediato se incendió. El edificio que una vez me acogió con su gracia acogedora se convirtió en un infierno. Los sonidos eran ensordecedores y las consecuencias solo podían describirse como desastrosas. Un arma fabricada por China se había vuelto contra su emperador. La estructura se derrumbó y yo también. Las llamas me consumieron y el ardor de madera, vidrio y piedra intentó desgarrar mi cuerpo. Se desató una gran batalla. Sin embargo, por extraño que parezca, la escena infernal me hizo sonreír y me dio paz en el corazón. La posada, que alguna vez fue lujosa, finalmente se sintió como un hogar después de todo este tiempo. Un pez nunca tuvo miedo de ahogarse. Fue creado para prosperar en el océano. Y así estuve yo, en una guerra. Podría llegar en un instante, podría tomarme por sorpresa, todo fue en vano. Lo único que pude decir fue, buen trabajo al hacerme quedar como un tonto. Pero nadie podría ser más tonto que la gente que persigue un sueño que no promete ninguna victoria y aquellos que esperan lo imposible. Puede parecer una conclusión poco realista para la mayoría de las personas, ya que solo lo conocía desde hacía unos 4 días, pero para ella era así. Puede que para otras personas fueran solo 4 días, pero para ella, que nunca había sido cercana a nadie en particular, tenía un peso que nunca entenderían. Los últimos 4 días fueron uno de los mejores días de su vida porque le gustaba pasar tiempo con él. Porque a diferencia de los nobles y el emperador, él era honesto y la trataba como una persona, no como un espécimen raro o un activo valioso. Pero lo más importante de todo es que no le repugnaba. De hecho, según sus propias palabras, incluso la encontraba hermosa. La última persona que la había llamado así había sido su propio padre. Ella comprendió que era diferente y que la reacción de la gente hacia ella no se podía evitar, pero fue agradable ver a alguien que no se molestaba en absoluto con ella. Pero ahora todo tenía que terminar. Ella estaba triste y feliz al mismo tiempo de ver que su trabajo había terminado. Ella estaba triste porque no quería que su tiempo con Tai Lun terminara, pero estaba feliz de poder finalmente dejar de mentirle y enfrentarlo con la misma honestidad que él siempre le mostraba. Escapa del edificio, sacerdotisa, dijo el soldado después de cortar la cadena que la sujetaba. Se había colado en la habitación justo después de que Tai Lun se fuera.
Desde las ventanas, muchos otros soldados irrumpieron en la habitación y comenzaron a verter aceite inflamable. Ella no dudó y escapó inmediatamente de la habitación. Salió y corrió hacia el capitán, que se encontraba a 20 metros de la posada. También se dio cuenta de que los soldados estaban empujando los cañones que habían robado de China hacia la posición correcta, apuntando hacia la posada. Ha hecho su trabajo espectacularmente, la aplaudió el capitán. Rápidamente se puso la mascarilla y el uniforme cuando alcanzó lo que consideró una distancia segura. Ella asintió ante su cumplido. Por supuesto, haría bien su trabajo, porque por primera vez en su vida quería hacerlo bien. Mientras estuvo con Tai Lung, aprendió muchas cosas de él y eso incluía una ambición. Finalmente sintió que su vida tenía un propósito. Completaría su misión y obtendría la recompensa prometida por el emperador. Luego escaparía y conseguiría su libertad antes de dirigirse finalmente al norte y pasar su vida buscando el lugar del que le había hablado su padre. Gracias, dijo cuando vio a Tai Lung volar de regreso a la posada. El capitán, un toro gigante, tenía una enorme sonrisa en su rostro después de escuchar la campana. Muy bien, todos listos. Gritó. Los cañones dispararon a una velocidad nunca antes vista. Las balas de cañón también eran más duras de lo habitual, ya que atravesaron fácilmente la estructura de la posada. Una poderosa explosión sacudió toda la ciudad y alertó a los ciudadanos. Entonces el edificio crujió y explotó con una luz brillante antes de derrumbarse en el suelo. Una poderosa onda expansiva de calor se extendió por todas partes. Los ciudadanos gritaron de pánico y muchos murieron debido a los cañones y la caída del edificio. Pero los soldados no les hicieron caso. Todos eran un sacrificio necesario que el imperio podía prescindir. Mei miró los escombros en los que estaba enterrado Tai Lung y sonrió levemente. Ella estaba del otro lado, pero le deseó lo mejor a Tai Lung. Una parte de ella esperaba que él saliera victorioso. Pero ella haría lo mejor que pudiera porque también tenía sus propias razones para ganar. Soldados en posición. No crean ni por un momento que eso fue suficiente para derribarlo, gritó y todos los soldados sacaron sus armas. Esto es solo el principio, susurró y no pasó un momento y una aura opresiva de rabia y enojo se extendió por toda la ciudad, provocando un miedo tan inmenso que los soldados sintieron que iban a desmayarse. Capítulo 114. Y así comienza. Punto de vista de Tai Lung. Mi ira y mi voluntad se materializaron en el mundo en forma de una aura pesada que explotó desde mi cuerpo y cubrió todos los alrededores cercanos. Ni siquiera fue intencional, ya que mi Haki de conquista se activó en respuesta a mi emoción e instinto. El primer instinto de un animal es gruñir e intimidar al enemigo. Me abrí paso entre los escombros, el peso de la piedra y la madera se había vuelto demasiado frágil para mí, por lo que pude salir fácilmente de ellos. Me levanté y me sacudí el polvo del cuerpo mientras todos me miraban. Parecía indiferente desde su perspectiva, pero en realidad estaba asimilando la situación y observando todo con atención. Desde los cientos de soldados que me rodeaban, los cientos más que venían del cuartel y los miles de poderosos guerreros que se acercaban cada vez más a la ciudad. Bueno, esto es lo que obtengo por bajar la guardia. Entre todas las cosas que capté de mis sentidos, decidí poner en práctica una de ellas. Bajé por el montón de escombros y me dirigí hacia el lado donde había caído un pilar gigante. Al lado del pilar había una oveja vieja que lloraba en silencio mientras intentaba empujar el pilar. La razón de su acción se hacía evidente si se miraba más de cerca, ya que otra oveja vieja estaba atrapada debajo del pilar. Señora Lau, la llamé y ella me miró con ojos impotentes. Rápidamente aparté la columna gigante de su marido, que no respondía ni siquiera después de haber sido liberado. Era el matrimonio Lau, dueños de la posada. La señora Lau sostenía en sus brazos a su marido muerto y continuaba sollozando. Observé la escena durante un rato antes de darme la vuelta y volver a trepar por los escombros. Volteé la cabeza para mirar a todos los soldados que me habían rodeado. No hicieron nada para ayudar a la pareja ni a ninguno de los civiles que clamaban por ayuda. Eso me dejó claras dos cosas. 1. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera para matarme. No les importaban las bajas o la muerte si eso significaba cumplir su objetivo. 2. Se merecían todo lo que iba a hacerles. No tenía por qué mostrarles respeto, ya no me parecían así, aunque fueran guerreros. Fue un error mío pensar que sería como China, donde todo el mundo valora mucho la vida de los civiles. En el Tíbet, parece que no le dan tanta importancia. Estaba cometiendo un montón de errores, ¿no?
Supongo que era de esperarse, era mi primera vez fuera de China, así que no era plenamente consciente de cómo una pequeña diferencia en la cultura podía marcar la diferencia. Estáis ganando tiempo, dije. Mi voz profunda resonó por los alrededores. Si no estuvieran ganando tiempo, ya me habrían atacado, pero no lo hicieron. Estaban ganando tiempo para el ejército que se acercaba a la ciudad. ¿Crees que te salvarán? Pregunté con una risita baja. Morirán con todos ustedes, dije y finalmente permití que todo el peso de mi Aki del conquistador explotara. Esta vez, ya no fue solo un instinto. Mi acción fue intencional, quería aplastar sus espíritus y ahogarlos en la desesperación. Todo el lugar empezó a temblar y los soldados cayeron de rodillas. Solo unos pocos, los más decididos, lograron mantenerse en pie, pero también estaban congelados y no podían respirar. Pero cuando los soldados estaban a punto de desmayarse y someterse a mi voluntad, se oyó un sonido familiar de una campana tintineando. Luego se escuchó una voz suave y familiar. Observé con los ojos muy abiertos la siguiente escena. Los soldados, que habían caído de rodillas y apenas respiraban con dificultad, se pusieron de pie con renovada fuerza. Fue como si de repente encontraran valentía y coraje para levantarse y fueran capaces de resistir mi voluntad. Mis ojos se dirigieron hacia Mei y la vi inclinar la cabeza con una sonrisa. Ella también había estado ocultando sus capacidades todo el tiempo. Así que mi teoría sobre su ki era cierta. Ella era capaz de afectar incluso a seres vivos con su ki. Toda esa mierda sobre la voluntad del ki eran mentiras. Así fue como ella estuvo reprimiendo mis sentidos y engañándome todo este tiempo. Fue su ki y esa maldita campana. Dejé de usar mi Aki de conquista y la tierra también dejó de temblar. Los soldados se pusieron de pie y tomaron las armas. Soldados listos. Apuntaron sus armas hacia mí. Fuego. Dijo el toro musculoso que asumí que era el líder y se produjeron fuertes explosiones. Desaparecí de mi lugar y los disparos nunca me encontraron. Fui incluso más rápido que las balas de cañón mientras me dirigía hacia mi objetivo. Mei, que estaba detrás de mí. Pero el toro gigante me detuvo. Tenía dos garrotes gigantes y los blandió hacia mí con tal velocidad y fuerza que me tomó completamente por sorpresa. No desprendía ninguna sensación peligrosa el ser tan poderoso. Respondí con un puñetazo a su potente ataque y el suelo se hundió debido a nuestro choque. Como yo era el que tenía menos peso, fui arrojado por la fuerza de nuestro choque. Planté mis pies en el suelo y me deslicé hasta detenerme a unos metros de distancia. He estado soñando con este momento desde la última vez que nos encontramos en batalla, dijo y golpeó su garrote contra el otro, creando ondas de choque. Hoy vengaré a mis hermanos y hermanas caídos. Dime, Tai Lung, ¿los recuerdas? Me preguntó y exhaló vapor por la nariz como el toro furioso que era. No recuerdo todas las hormigas que pisé. No pareció muy contento con mi respuesta, ya que sus ojos se pusieron rojos. Luego soltó un rugido y comenzó a atacarme. Blandió sus garrotes y descartó todo lo que se interponía entre nosotros. Así es, pensé cuando la velocidad de su carga aumentó notablemente después del sonido de la campana. Actualmente está siendo empoderado por Mei. Sinceramente, qué habilidad más increíble tenía esa chica. Pero también debe tener algunas limitaciones, el cuerpo sin entrenamiento no debería ser capaz de soportar tanta tensión de poder y, por lo que he visto, necesitaba su campana para hacer funcionar sus poderes. Sin embargo, su velocidad no se acercaba ni por asomo a la mía. Me agaché ante el movimiento descontrolado de sus porras. Una ráfaga de viento rozó mi pelaje, hablándome de la fuerza monumental que había detrás de su golpe. Por suerte, no llevaba armadura, así que saqué mi garra y le di en el nervio del costado del cuerpo y debajo de los brazos. Sus gruesos músculos se cerraban con fuerza alrededor de los puntos nerviosos, así que solo pude hacer un poco. Pero fue suficiente para ponerlo de rodillas e inmovilizarlo por un segundo, lo cual fue más que suficiente para mí. Pisé su rodilla doblada para alcanzar una posición más elevada y luego le di un puñetazo directo a la frente. Una grieta de luz azul estalló, añadiendo una fuerza imposible a mi ataque. Mi puñetazo literalmente aplastó su cuerpo mientras presionaba contra la tierra que se derrumbaba. Sus dos cuernos se rompieron por completo mientras su cabeza se apoyaba en el suelo. La tierra se quebró como un cristal y su cuerpo tuvo que obedecer a la fuerza detrás del ataque. Se levantó una tormenta de polvo y cuando finalmente se calmó, todos vieron el cadáver aplastado del capitán del ejército de Shigatse. Él vino a mí con una fuerza que no era la suya, prometió venganza con un poder prestado y eso me ofendió. Por eso no le mostré piedad.
Busqué a Mei después de eso, pero no la encontré por ningún lado. El grito estridente de los soldados me impidió buscarla y todos corrieron hacia mí. Usé pasos rápidos para convertirme en una imagen secundaria y les rompí ambas mandíbulas. Fui más despiadado que de costumbre y ataqué a toda velocidad a todos los presentes. Lo único que vieron fue una mancha plateada y un rastro amarillo. Luego, su mundo se volvió rojo con su sangre. Los soldados ni siquiera estaban al nivel del soldado promedio de nuestro país, así que fue un paseo por el parque. En menos de 5 minutos eliminé a todos los soldados que me habían tendido una emboscada. Sus cuerpos yacían en el suelo entre los escombros y su sangre decoraba las calles. Samudragupta, que dirigía el ejército hacia Shigatse, se detuvo cuando sintió el opresivo Konqueror Aki de Tai Lung. Esto es, murmuró con incredulidad. Era un guerrero del más alto calibre, por lo que estaba más en sintonía con sus instintos. Podía ver cuán poderoso era el enemigo. Me pareció increíble. Escucharlo a través de rumores e historias era una cosa, pero presenciarlo era algo completamente distinto. Mi señor, gritó uno de sus soldados desde detrás de él. Ellos también lo sintieron. Una figura poderosa estaba en la ciudad y estaba furiosa. Su ira era tal que descendió sobre el mundo y provocó que la tierra temblara. Parecía que esto no sería tan sencillo como él esperaba. ¿Qué? ¿Por qué nos detenemos?, preguntó el general del Tíbet mientras Damudrajipata ponía los ojos en blanco. Por supuesto, este debilucho no podrá sentirlo. Prakash sí, dijo Samudragupta, dirige el ejército hacia la ciudad rápidamente. Seguiré adelante, dijo, y antes de que alguien pudiera intentar detener lo imparable, se levantó del suelo. Con una velocidad ilógica para su tamaño, corrió hacia la ciudad. El suelo tembló bajo sus pies, ya que su mero movimiento definía cualquier sentido común. Una enorme sonrisa se extendió en su rostro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que encontró un oponente digno? Lo suficientemente largo como para que corriera directamente hacia él. Punto de vista de Tai Lung. El sonido caótico de civiles corriendo hacia un lugar seguro, gente llorando en medio de las calles y gritos de terror llenaron la ciudad. Me quedé allí, con la sangre caliente de mis víctimas goteando por mis manos mientras miraba a mi alrededor en busca de algún otro sobreviviente. No quedó nadie respirando. Todos los soldados que pensaron que era prudente tenderme una emboscada y rodearme quedaron muertos en el suelo. Sus ojos reflejaban el terror que sintieron en el último momento y su profundidad hueca insinuaba lo que habían perdido en ese breve enfrentamiento. Su vida. Aunque eran de diferentes países y de diferentes imperios, todas las vidas eran iguales. Pero no sentí ningún remordimiento por lo que hice. Me quedé en mi lugar y mis orejas movieron nerviosamente mientras me concentraba en los soldados restantes que estaban justo afuera de las murallas de la ciudad. El cuartel del ejército también estaba lleno de soldados restantes, pero incluso hasta ahora, no había llegado ningún refuerzo. ¿Qué están planeando?, pensé mientras intentaba encontrar la respuesta en el sonido que escuchaba. Oí a los soldados diciéndose unos a otros que se apresuraran y que yo ya había terminado de lidiar con la distracción. Se arrastraban por la ciudad y sus movimientos parecían tener un propósito del que todavía no me he dado cuenta. Entonces oí el sonido de cadenas que se sacudían. El sonido metálico del hierro rozando con el hierro era un sonido inconfundible que no podía escapar de mis oídos. Me hacía cosquillas, pero no en el buen sentido. Pero entonces otro sonido atrajo mi atención. Esta vez ni siquiera tuve que escuchar con atención, pues se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba. Entonces, la gigantesca presencia de un coloso apareció en mi mente sin ninguna sutileza. Mi cabeza giró rápidamente hacia la dirección de donde provenía y, un momento después, una explosión estalló en la muralla de la ciudad. Eso acababa de atravesar la gruesa muralla de la ciudad. Ni siquiera yo podría hacer eso. Tai Lung. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando una voz profunda y resonante pronunció mi nombre. Casi sonaba como una trompeta, aunque sonaba tan grave. Literalmente sacudió toda la ciudad. Salté a uno de los tejados cercanos y no tuve que saltar más alto porque era un gigante que se podía ver incluso desde lejos. Jajajajaja, ¿qué carajo es eso?, me pregunté y me reí histéricamente de la criatura marrón. Era un elefante marrón con un pelaje espeso y rizado que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía un par de colmillos largos con anillos y sus extremidades también eran mucho más grandes que las de los elefantes normales. Probablemente también era el animal más grande que jamás había visto. Su mera presencia parecía imponer cierto peso sobre el mundo y, con mis ojos mejorados, podía darme cuenta de lo poderoso que era su cuerpo.
Músculos bulbosos capaces de mover montañas envolvían huesos densos que podían soportar la fuerza con facilidad. Sus rodillas y codos eran grandes y ya podía imaginarlos chasqueando para producir ataques increíbles. ¿Es un mamut? Me dije a mí mismo. Nunca había visto un mamut antes, pero sabía cómo eran por mi vida pasada. ¿Qué semana ha sido esta? He visto 2 nuevas especies de animales en solo 5 días. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el mamut desconocido me vio. Nos miramos a los ojos y nuestra visión atravesó el espacio con la ayuda del ki. Sonrió y se levantó del suelo con un fuerte estruendo. Empezó a correr hacia mí, su velocidad y su impulso aumentaban constantemente con cada paso que daba mientras la ciudad temblaba. Estaba a kilómetros de distancia, mientras la ciudad se extendía por todas partes. Pero, aún así, tardaría menos de 1 minuto en llegar hasta mí. Por fin, algo interesante, dije y me puse de pie en toda mi altura. Estiré mis extremidades, que hacía meses que no las usaba al máximo. ¿Será un oponente digno? Me pregunté mientras lo veía volverse aún más rápido y parecía que no se detendría pronto. A este ritmo, me alcanzaría más rápido de lo que había previsto. Arrasó con cada distancia que recorrió y dejó un rastro de destrucción a su paso. Las casas y estructuras de la ciudad fueron demolidas con un solo golpe de sus poderosos brazos. Era un animal salvaje que atravesaba un bosque de maleza. No le importaban las consecuencias de sus actos. El resto del mundo se desvaneció en la irrelevancia, ya que ahora estaba concentrado únicamente en mí. Salté del techo y cuando mis pies tocaron el suelo, me impulsé hacia él. Mis movimientos eran ágiles y rápidos como una afilada hoja de viento, a diferencia de su ataque sin sentido, que era similar a una calamidad natural, como un tornado. Entonces decidí aumentar mi poder mientras las llamas azules comenzaban a salir de mi cuerpo. Bajé mi centro y usé mis 4 extremidades para correr. Mi velocidad se triplicó instantáneamente y solo siguió aumentando. Mis llamas me atraparon en su calor abrasador mientras mi cuerpo atravesaba la atmósfera. En un momento dado, era como un misil viviente y pude encontrarme con el mamut en la mitad del camino, aunque él había empezado mucho antes. El primer intercambio en una batalla era vital. Era como la primera impresión que tenías de alguien, era importante. Podría decir mucho sobre lo que piensas de tu oponente y lo que él piensa de ti. El primer ataque que lanzaste fue como el precio que ofreciste por algo, lo que reflejaba directamente lo valioso que crees que es dicho objeto. Y mi primer ataque fue poderoso. De hecho, estaba seguro de que sería demasiado para él. Pero esa fue mi primera impresión de él. Parecía poderoso y rebosaba de fuerza bruta. Me levanté del suelo para encontrarme con su figura de 24 pies de altura al mismo nivel. El aire gritaba debido al calor, pero él solo emitió un grito de guerra. ¡Uah! Su voz salió con tanta fuerza que produjo una onda de choque. Entonces nuestros antebrazos chocaron. Fue la colisión de 2 fuerzas cataclísmicas que el mundo no estaba preparado para soportar. La fuerza bruta se une a la técnica definitiva. Una espada se encuentra con un martillo. Y todo sufrió menos los dos. Un tornado formado por una fuerza y una energía descontroladas destrozó todo y abrió un cráter en la tierra. Una ráfaga de calor emanó de mi cuerpo en forma de vapores violentos, seguida de una onda expansiva que destrozó todo lo demás. Todo lo que se encontraba a nuestro alrededor quedó destrozado o fue arrastrado por el viento. El aire vibró y levantó ráfagas de viento. La sorpresa se grabó en mi rostro al igual que una sonrisa desagradable se dibujó en el suyo. En realidad él chocó conmigo en igualdad de condiciones. Yo, Tai Lung, un maestro del ki y un talento único que se había entrenado durante toda su vida en el arte de la violencia, estaba a la altura de la fuerza bruta de este antiguo gigante que tenía frente a mí. Porque no sentí ningún ki de él. Ja. No me decepcionas, gato. Rugió y pude ver hileras de dientes detrás de su trompa. Luego plantó sus pies en el suelo, traumatizando aún más la tierra. Era más alto que yo, así que, aunque yo tenía que saltar para alcanzar su antebrazo, él estaba en el suelo. Eso le daba la capacidad de moverse mientras yo permanecía estancada en el aire. Echó uno de sus brazos hacia atrás y entonces sus músculos resaltaron con una fuerza bruta que casi goteó en forma de energía. Luego lanzó su brazo hacia adelante, su trayectoria era predecible, pero ¿de qué servía predecir si no podía detenerlo? Una fuerza imparable se abalanzó sobre mí y sentí que la parte de atrás de mi pelaje se erizaba. Todavía en el aire, levanté las rodillas en posición fetal y me preparé para el ataque. Sabía que no sería prudente utilizar técnicas como Tekkai o cubrirme con ki, así que opté por una alternativa.
¿Por qué intentar detener una fuerza imparable? Shaori, grité en mi mente mientras su gigantesco puño que podía cubrir todo mi torso se estrelló contra mí con tanta fuerza que creó un sonido devastador, como si su fuerza rompiera la realidad. Salí volando con una violenta onda expansiva. Mi cuerpo salió volando por los aires como un muñeco de trapo, rebotando contra torres y estrellándose contra varios edificios. Luego giré en el aire para dispersar la energía cinética y usé mis 4 extremidades para deslizarme hasta detenerme. Me levanté hasta quedar completamente de pie antes de sacudirme el polvo. Mientras lo hacía, el mamut se me acercó con una enorme sonrisa en el rostro. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo me dejaste tocarte sin golpearte? Me preguntó cuando estuvo cerca. ¿No te gustaría saberlo? Respondí con una sonrisa. No, en realidad no, si no quieres decírmelo, dijo y luego aplaudió. Fácilmente creó una onda expansiva que lastimó mis oídos solo por eso. La próxima vez te atraparé como a un pequeño mosquito, dijo. Es una lástima que no habrá una próxima vez, dije y mis ojos brillaron dorados. Nuestro primer intercambio lo puso en la misma liga que Mighty Eagle. Así que la próxima vez, tendría que esforzarme un poco más. Todo su truco parecía ser su fuerza bruta. Y he peleado con personas más fuertes que yo, pero la fuerza era solo un factor que decidía al vencedor en una pelea de un día. No tenía la técnica ni la velocidad necesarias para atraparme de nuevo. Jajajaja, espero que no pienses que nuestro primer intercambio fue todo mi poder, dijo mientras agitaba la mano. Entonces, mis oídos captaron el sonido del ejército que finalmente llegaba a la ciudad, pero lo más importante fue que el sonido del hierro rozando contra el hierro volvió a entrar en mis oídos. Esta vez, fue más fuerte. Tenía curiosidad por saber qué estaban planeando, pero no tuve que sentir curiosidad por mucho tiempo porque al momento siguiente me di cuenta de lo que era. ¿Hablan en serio? Pregunté en voz alta mientras una sombra gigantesca se proyectaba sobre mí. En el cielo había una red de hierro. Eran extremadamente grandes y habrían pesado muchas toneladas. En cada extremo de la red, la llevaban muchas aves como águilas, buitres y otros soldados del aire. No intenté detenerlos, me limité a observar con cara de estupefacción. Por suerte, el mamut también parecía interesado en lo que estaba sucediendo mientras observaba conmigo. En el lapso de unos segundos, la red cubrió la totalidad de la ciudad y luego quedó anclada en los gruesos muros de la ciudad. Los muros impidieron que la red cayera sobre la ciudad, pero ahora la ciudad estaba totalmente encerrada. Como si una tapa se hubiera cerrado. La red se enderezó y luego se endurecieron como la parte superior de un techo en lugar de una red suelta. Podía sentir el ki que corría a través de ellos y cómo los fortalecía para que fueran mucho más resistentes. Mei tenía la capacidad de controlar el ki y todo en el mundo tenía ki. Curiosamente, de todos los minerales del mundo, el hierro era el que tenía más ki. Así que ordenó al ki de los hierros que se fortalecieran y se convirtieran en lo que eran. Jajajajaja, ¿podrías mirar eso? El mamut se rió, eso es para evitar que huyas. Sentí que la rabia me subía desde lo más profundo del estómago y me permití hervir. Pero mi ira ya no era la misma que antes, no estalló. ¿De verdad creyeron que yo estaba atrapada aquí con ellos? Y no al revés. Esto es bueno, dije, hace mucho tiempo que no me sentía así. ¿Oh? ¿Finalmente estás listo para ponerte serio? Preguntó el mamut. Parecía que, aunque yo era famoso en China, temido y admirado a partes iguales, el resto del mundo aún no me conocía. Bueno, déjame presentarme, dije. No había necesidad de añadir un título, el nombre no necesitaba ningún otro apodo y no necesitaba ser seguido por una declaración de mis logros.